Bueno, hola mis queridos, mis queridas, bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos de nuestra versión. Yo hablo desde mi versión y tenemos invitados maravillosos que nos comparten también su versión de los diferentes temas que vamos tratando. Hoy les quiero contar que tenemos una invitada maravillosa. Es una mujer que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años en un movimiento que se llama el Movimiento Scout. En algunos lugares hablan de Boy Scout, de Girls Scout. En el caso de nosotros era simplemente Scout porque era mixto. Allí la conocí y desde ese entonces hemos podido coincidir en distintos momentos, en diversas situaciones y demás. Y hoy, para el tema que vamos a tratar, que no es otro que hablar acerca de la energía masculina, la energía femenina, cuáles son esos roles, es que de verdad existen esos roles o cómo es que nos vamos a relacionar entre hombre, mujer, masculino, femenino, ¿qué es todo eso? Para hoy, esta mujer de verdad me parece y muy interesante escucharla porque es una mujer que para mí, desde mi versión, es mujer en todo el sentido de esa palabra, desde el sentido que le doy yo, madre, profesional, esposa, mujer, femenina, desde mi versión exitosa. Vamos a ver ella qué nos cuenta, pero de verdad que quiero invitarte a que te, te brindes, te regales la oportunidad de escuchar con especial atención porque sé que hoy vamos a crecer mucho juntos tú y yo en este espacio, escuchando y conociendo la versión de Jennifer Vega. Así que vamos a invitarla y a comenzar. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Andrew y a toda tu audiencia, ¿cómo están? Qué gusto saludarte y saludarlos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que te lo decía al interno cuando estábamos preparando, pero lo quiero decir acá también. Me emociona mucho que nos estés acompañando porque de verdad miro todo el proceso que has tenido, el crecimiento del cual desde la distancia hoy en día he sido testigo y de verdad por eso le doy tanto valor a la conversación que tendremos hoy. Te quiero contar que este espacio se llama Mi Versión porque no tiene ninguna intención de convencer a nadie, ni de creernos dueños de la realidad, de la verdad, ni de nada por el estilo, sino que cada uno de nosotros va a hablar desde su versión. De hecho, habrá puntos en los que podemos o no estar de acuerdo y qué bonito que puedan salir acá y compartirlos para que también cada uno de los que está del otro lado de la pantalla pueda construir su propia versión. Entonces, mi propuesta, Jennifer, es empecemos por preguntarte quién está siendo Jennifer Vega para que te conozcan un poco más. Jen, el sonido está... Ahora Eso. sí, lo siento. Bueno, Jennifer Vega en este momento está siendo primordialmente y más importante que todas las cosas la mamá de María Alejandra y Jerónimo Quiñones Vega. Um, Después está siendo la esposa de Alejandro Quiñones. Después está siendo, justo en este instante, porque ayer, el viernes tuve la oportunidad de estar viendo por primera vez mi primer libro ilustrado, libro infantil ilustrado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, algo que me tiene muy feliz porque era uno de los sueños míos de toda la vida del corazón. Entonces también en este momento estoy siendo ilustradora de libros infantiles, pero digamos que más allá de todo eso, me he dedicado los últimos 17 años de la vida a acompañar empresarios de todo el mundo a construir su marca y a generar una vida de posibilidades a partir de la construcción de su marca. Entonces, eso es lo que estoy siendo en este momento. También estoy siendo, como siempre, una asidua lectora de todo lo que puedo y de todo lo que se me atraviesa. También estoy siendo una curiosa de la vida porque también es algo pues, que ha sido parte de mí siempre y una soñadora. Eso creo que es la respuesta a tu pregunta. Y yo le sumaría un poquito una manifestadora de sueños. Total. Sí, sí, Es no que puedo decir que no. eso te lo pongo porque desde mi versión, precisamente, yo hablo mucho de que se vale soñar, sí, de que por eso no nos cobran, pero me parece que desde mi versión ya necesitamos empezar a invitar a que no nos quedemos en el soñar,
sino en cómo hago que ese sueño de verdad se haga una realidad en mi vida. De hecho, hay una locura que algunos de los que me siguen habrán escuchado, y es que es pasar de fantasía a la realidad. Entonces, por eso hago como esa salvedad y seguro estoy. Imagínate la noticia que nos estás dando, el primer libro de Jennifer Vega ya en el mercado, por Dios. Así Así que es. quienes están en Colombia, alístense. ¿Solo Colombia o también está por fuera? No, pues es que es una editorial maravillosa, se llama La Fábula, está dedicada a publicar obras de niños. Los niños son los escritores y los ilustradores somos los viejos. Entonces, les acompañamos a los niños en ese sueño de escribir. Este es el primero, que seguro será el primero de muchos, de una serie bastante prolífica y grande, importante, porque si bien este sueño está llegando en un momento, digamos, ya bastante avanzado de mi vida, yo lo habría querido desde que tengo uso de razón, está llegando en este momento por alguna razón de la vida. Sí es como ese golpe a la puerta de, hey, llegó tu sueño que has esperado siempre, ¿qué vas a hacer para sostenerlo? Porque el mundo te está te está abriendo esa puerta, entonces, ¿qué vas a hacer para atravesarla y para continuar por ese camino? Entonces, creo que vendrán muchos, muchos por ahí, pero este es el primero y, por supuesto, está siendo para mí lo máximo. O sea, creo que después del nacimiento de mis hijos y de unas 3 experiencias bonitas, esta sin duda es una, para mí, de las más importantes en mi vida. Ese sueño, haber logrado ese sueño. Genial, mi querida Jennifer, de verdad me alegro muchísimo por esa noticia, por ti y por nosotros, por todos los que tengamos la oportunidad de conocerlo en algún momento, porque Gracias. estoy seguro que el trabajo va a ser maravilloso. Mi querida Jennifer, muchas gracias por eso, porque me da entrada precisamente a que comencemos a hablar del tema que nos convoca el día de hoy. Quiero dar un poquito de contexto y contarle a la gente que todo empieza por una discusión que tengo yo por dentro. Yo he sido mucho de sueños, no, de luchas sociales y de defender ideales y en algún momento me di cuenta que ya que no se trata de estar luchando con eso, que no se trata de estar peleando con eso. Sin embargo, sí me generan muchos cuestionamientos, muchas dudas, mucha intriga, cosas que pasan en el mundo. Especialmente desde que llegué a vivir a Europa, he visto aquí un movimiento muy fuerte, tanto en hombres como en mujeres, de una lucha de poder impresionante, de algo que aquí se llama machismo, feminismo, bueno, aquí no, en muchos lugares, machismo, feminismo, misandria, misoginia y tantas cosas y me llevan a mí a pensar, carajo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que necesitamos es complementarnos y que desde ese complemento no significa que el uno valga más que el otro? Y es de lo que quiero que hablemos. Me gustaría que nos contaras un poco desde la versión de Jennifer Vega, siendo madre, siendo esposa, siendo profesional, siendo ilustradora, siendo, no sé si es autora o parte ya de un libro, ya están los créditos de un libro. ¿Cómo haces para no perder esa parte de mujer? Entonces, ¿qué es eso de la energía femenina? Bueno, lo que pasa es que, bueno, tú lo has dicho bien, desde mi versión, pero también desde los diversos estudios socioantropológicos, digamos que el concepto específico de cómo nos define la sociedad a las mujeres ha sido un constructo social, ¿cierto? Donde a través de una comparación, digamos, una disminución sistemática de nuestros derechos, sí hemos tenido que ganarnos los derechos y la igualdad a punta de lucha. Eso no se puede desconocer y ninguna mujer del mundo debería desconocer esa parte de la historia del concepto de ser mujer al que la sociedad nos ha enmarcado o nos ha constreñido, digamos de esa forma. Y tampoco podemos desconocer que sí existe una estructura sistemática global llamada patriarcado, que sí está diseñada para que las mujeres no tengamos el mismo acceso a los derechos y a incluso los derechos humanos, que es algo primordial. Eso no lo podemos desconocer. Ahora bien, eso es algo diferente desde mi versión a lo que es la energía femenina y la energía masculina. Porque si bien el concepto o el constructo de lo que significa ser mujer, que viene muy dado de todas estas, de alguna forma, instrucciones o este molde o de estas directrices
que se han reafirmado a través de los sistemas patriarcales en el mundo, eso es muy diferente o digamos, no tiene nada que ver con lo que es la energía masculina y la energía femenina. Desde mi versión, hombres y mujeres, digamos, si nos vamos a la definición biológica, la definición por el sexo, no estamos hablando acá de interseccionalidades, ni estamos hablando de identidades de género, lo voy a hablar solo desde el ámbito biológico. Hombres y mujeres, y sin importar cómo nos identifiquemos, todos los seres humanos, más bien, como dice mi directora de tesis, no es el hombre o la humanidad, hombres y mujeres, porque pues la humanidad somos hombres y mujeres, sí tenemos todos como seres humanos esa energía femenina y esa energía masculina. Todos estamos compuestos de estos dos tipos de energía y digamos que la vida es algo así como un baile entre estas dos energías y que en la medida en la que aprendamos a identificar cuándo estamos en nuestra energía femenina al máximo y cuándo estamos en nuestra energía masculina al máximo, entonces digamos que empezamos como a entender mejor qué se espera de un momento específico de la vida de nosotros para hacer y actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, esa es mi versión de los hechos, ¿sí? No significa el hecho de que tengas el concepto social de mujer, no implica que debas tener más energía femenina o que el concepto social de hombre implique que debas tener más energía masculina, no. Hombres y mujeres, desde el aspecto biológico o desde cualquier identificación que surja, todos los seres humanos tenemos energía femenina y energía masculina y cada una de las dos tiene como unas características y peculiaridades diferentes y nos mueve a hacer ciertas cosas diferentes, ¿sí? Pero no significa que si yo soy mujer tengo energía femenina y si soy hombre tengo energía masculina, no, los dos tenemos de las dos y la idea o el quid está en aprender a identificarlas y a cultivarlas a las dos, pero también a equilibrarlas, porque cuando hay un desequilibrio en alguna de ellas, pues finalmente todo termina siendo reflejado en nuestro cuerpo, en cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, en nuestras emociones. Entonces, esa es mi versión, ¿sí? Perfecto, listo. Entonces, inicialmente, de todo lo que me estás diciendo, me queda mucho que entonces los roles sociales asignados a la mujer y al hombre nada tienen que ver con la energía o de pronto una tergiversación de eso o como... Sí, desde mi versión sí, porque finalmente, bueno, muchas autoras de las corrientes feministas como Simone de Beauvoir, como Virginia Woolf, bueno, y como otras, realmente yo no soy muy estudiosa, tampoco soy la persona indicada para hablar de feminismos desde el punto de vista académico y social. Lo que conozco lo sé muy, digamos, de una mirada muy pasajera. Yo soy más de al lado del camino de Fito Páez, donde digo que ya no pertenezco a ningún ismo y es así, no pertenezco a ningún ismo, pero entiendo y reconozco, digamos, lo mencionado por todas las luchas feministas en el mundo. Y es que estos roles, porque por sociedad se nos han dado, que han venido por sistemas patriarcales y que digamos que ha habido de alguna forma un favorecimiento a que a nosotras como mujeres se nos relacione más con ciertos roles que con otros y a los hombres más con ciertos roles que con otros, que esto sí, pues ha tenido y ha impactado, por supuesto, en la forma en la que incluso nosotras nos vemos a nosotras mismas. Pero en últimas, como tú decías, y en eso yo estoy de acuerdo contigo, pues todos terminamos siendo víctimas de ese mismo patriarcado, tanto hombres como mujeres, porque entonces estos roles, que en algunos casos, por decir estereotipos cualquiera, no, los hombres tienen que ser fuertes y no pueden llorar y no pueden expresar sus emociones. Bueno, las mujeres son las encargadas de equilibrar las emociones, de estar siempre tranquilas, de nunca enojarse. Bueno, estos que son de alguna forma algunos roles de muchos que podemos hablar, asignados a hombres y a mujeres, finalmente nos terminan perjudicando, ¿sí? Perjudican a ese hombre que tiene su sensibilidad a flor de piel y quiere manifestar sus sentimientos y sus emociones, pero la sociedad castiga, o hay ciertas sociedades que son más patriarcales que otras, pero terminan siendo castigados por expresar sus emociones y por eso vemos que los índices de suicidio son mayores en hombres que en mujeres. Por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, me disculpo con tu audiencia, no tengo estudios científicos a la mano, pero pues lo vemos en las noticias todos los días. Y lo mismo pasa con las mujeres, entonces las mujeres estamos llamadas a la calma, al equilibrio, a ser las mediadoras, a ser las pacificadoras. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos una razón
válida, y obvio el válido desde nosotros y no desde afuera, para estar en un enojo y en expresar nuestro enojo y manifestar nuestro enojo, pero el mundo nos dice que no, que nos tenemos que quedar calladas, que serenas, que nuestro rol es hacia la quietud, hacia el equilibrio, hacia la armonización. Entonces, a nosotras también nos enfermamos y también empezamos a cargar esas emociones por, digamos, asumir o creer que ese rol que viene de afuera es un rol real. Realmente lo que creo yo es que como seres humanos, otra vez vamos al mismo criterio, esos roles pues finalmente nos terminan perjudicando, más aún cuando como seres humanos estamos en la misma capacidad de sentir, de actuar e incluso de manifestar nuestras preferencias en torno a esos roles, ¿sí? Y no hay nada de malo en eso. Y de hecho, hasta ahí, Jennifer, te quiero decir que hay algunas cositas en las que de pronto generaría algún debate, pero en la gran mayoría yo estoy completamente recogido en lo que tú estás diciendo. De hecho, lo de los sismos, y quiero de verdad ponerlo acá porque es parte de lo que les decía de mi experiencia. Mire, mi experiencia de lucha por causas sociales y todo llegó al punto de que yo estuve estudiando en una universidad pública, estudiaba una carrera que amaba, que era artes escénicas, pero en ese momento me convencí de que había que pelear contra el sistema por supuestamente defender la educación de todos los jóvenes del país. Y bueno, para resumir, al final lo único que conseguí fue no poder continuar mi carrera porque no pude continuar en ese camino, y al final los que iban a hacer la reforma no la hicieron como nosotros queríamos, pero la metieron. Y bueno, ahí me di cuenta que sí hay otras formas de lucha tal vez. Entonces, sí, aprovecho la invitación para que desde mi versión tampoco te radicalices en nada. De hecho, he aprendido también a decir que hoy yo soy este que te está hablando y te está diciendo una verdad para sí mismo, pero mañana capaz estoy completamente en contra del mí mismo de ayer. Entonces, ahí estamos completamente de acuerdo. Mi querida Jennifer, te decía que de pronto el enfoque que quisiera darle a esto por la comunidad que sé que hasta hoy me está siguiendo y por mi intención personal, y es que tengo muchas mujeres que quizás han sido víctimas o están siendo víctimas de esos mismos roles que les han sido asignados. Y yo quiero es que puedan ver que conectándose con su verdadera energía, pueden cambiar esa verdad que hasta ahora se han creído y pueden llegar a crecer. Entonces, ¿cómo podrías tú, no sé, desde tu experiencia, decirnos cómo reconocer desde qué energía estoy moviéndome, cómo puedo lograr equilibrarlas y demás? Vale, Andrew. Bueno, en primer lugar quiero decirle a tu audiencia que yo no me considero un role model en absoluto, me considero una persona absoluta y completamente imperfecta y perfectible. Es decir, tengo días espectaculares, tengo días abismales. Entonces, pero creo que lo que sí puedo compartirles es la comprensión que he podido tener a partir de mi vida, de ese equilibrio de esas dos energías que me habitan, ¿sí? Entonces, y eso es lo que quiero pues mencionarles en este momento, que si bien no me considero un modelo a seguir, podría compartirles desde mi experiencia que cuando nosotras las mujeres nos hacemos conscientes de que no somos solo esos roles que desde la sociedad hemos recibido desde niñas, incluso desde antes, pues, toda esta historia que es importante recordar para no repetir y para seguir luchando por nuestros derechos. Hay un aspecto que parece increíble de lo sencillo que es, pero en mi experiencia es así de sencillo y así ha funcionado, y es uno deja de ser víctima hasta el momento en que quiere dejar de ser víctima. Es decir, o sea, ¿cómo así? No, esto es imposible, no, la vida me ataca, no, todos me atacan, soy la víctima de este proceso. En mi experiencia, tú vas a ser víctima hasta el momento en que quieras dejar de ser víctima. Cuando tú tomas la decisión, cuando tú dices sobre la situación que sea, en esta situación no quiero jugar más el rol de víctima, en esta situación quiero tomar el rol de dueña de mi proceso y de mi vida. Y entonces a partir de esa decisión que parece, nuevamente lo digo, muy sencilla,
pero te cuesta, o en mi caso, es un proceso de muchísimos, muchísimos, muchísimos años, casi 25 años de mucho trabajo personal, el poder decir un día, ya ni en esta situación ni en ninguna situación voy a estar parado sobre el rol de víctima. Tomo la decisión el día de hoy de dejar de ser víctima. Y entonces es muy gracioso porque como tu cerebro estaba acostumbrado a estar en el rol de víctima, de me atacan, me hieren, me lastiman, el mundo es terrible, bla, 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 bla. El cerebro está tan acostumbrado a eso que cuando tú le dices, no, a partir de hoy ya es un nuevo día, es un nuevo momento, ahora vamos a pensar en qué opciones tenemos, ya no desde el rol de víctima, sino desde el rol de dueños de la vida que tenemos. Es como si te abrieran una ventana al sol, así súper potente, y dijeras, wow, todo el tiempo el sol estuvo aquí, pero yo estaba tan concentrado en creerme este papel protagónico de víctima, que pues solo estaba siendo víctima, ahora qué puedo hacer para no serlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo liderar mi propio proceso? ¿Qué se me ocurre para liderar mi propio proceso? Y allí es donde viene el equilibrio de estas dos energías. Entonces, yo te decía al inicio, yo no creo, o en mi versión, estos roles sociales que nos han vendido y que hemos creído son una cosa, pero la energía que nos habita como seres humanos es otra cosa. Entonces, seas hombre o mujer, o te identifiques como quieras, siempre tienes como ser humano dentro de ti estas dos posibilidades o estas dos maneras de relacionarte con el mundo, desde lo femenino y desde lo masculino. Y entonces, ¿cómo clasifico yo estos dos momentos o estas dos maneras? Cuando tú te vas hacia la energía masculina o tu polo de energía masculina, entonces estás en estos momentos de muchísimo rush, de muchísimo hacer, entregar, cumplir, ser disciplinado, los hábitos atómicos, el club de las 5 de la mañana, correr la maratón de los 10 kilómetros, ser el super proveedor de la casa, generar dinero, dinero, dinero. Es decir, estás en el polo de la energía que está programada para hacer, entregar y ver su vida desde el hacer, ¿cierto? Cuando te vas o cuando descubres, y sobre todo en mi experiencia y en las mujeres con las que he trabajado, yo trabajo con muchas mujeres en el mundo en torno al emprendimiento, a sus marcas, pero mi enfoque es un enfoque holístico, de ver la marca holísticamente, porque yo entiendo a partir de mi experiencia que la marca es una expresión de ese ser, de esa mujer que un día tomó la decisión de dejar de ser víctima y empezar a tomar otras decisiones. Entonces, desde esa energía de creación, son mujeres que empiezan a darse cuenta que todo el tiempo habían enfocado su energía desde el polo masculino al hacer, 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 y resulta que este polo energético femenino es muy necesario en la vida de todos los seres humanos, no solamente en las mujeres, porque en la energía femenina encontramos el espacio de calma, de pensar, de reflexionar, de crear, sobre todo de crear. Las mujeres estamos o tenemos ese superpoder de creación y por eso en nosotros la energía femenina es tan potente, no es la única que hace parte de nosotros, pero es muy potente. Y reconocer esa diferencia o entender que no solamente hacer, 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 hacer es ser productivo, sino que también ser, reflexionarte, eh, convivir contigo, entender desde el lugar desde el que haces las cosas y también darte el espacio para conmoverte por el mundo. Eso hace parte de tu energía femenina y eso es muy necesario. Eso es nutrición para tu ser, para que cuando tengas que estar en ese polo de hacer, 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 hacer y comerte el mundo y ser el overachiever y conseguir mil cosas y ganarte premios y bueno, todas las cosas que puedas soñar y querer alcanzar en la vida, para que cuando eso te esté pasando, no sientas que te quemaste o que tuviste un burnout o que tuviste de alguna forma un periodo de exagerada actividad y tu cuerpo lo resienta. Entonces es un equilibrio, te decía, una danza entre las dos porque es reconocer que habrán días en que tendrás que darlo todo en ese hacer, 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 en tu energía masculina del hacer, pero también habrán días en que necesite tu cuerpo y necesite tu ser irte al polo de la energía femenina del descansar, pensar, reflexionar, eh, situarte en el lugar, en el cuerpo en el que estás, porque también soy una fiel creyente en que desde el lugar desde el que haces las cosas, también vas a llevar esa energía hacia las cosas materializadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que le podría decir a las mujeres que te siguen y a las personas que nos están escuchando.
Si bien como mujeres nos han establecido sus roles desde afuera, está en nosotras primero tomar la decisión de querer seguir representando esos roles o no hacerlo, y esa decisión sí es absoluta y completamente individual y personal. Nadie la puede tomar por ti, ni el mejor estratega, ni el mejor coach. Todos estos equipos de desarrollo personal están ahí para ayudarte, pero la decisión está en ti, ¿sí? Y segundo, después de que tomas la decisión, aprender a equilibrar esos dos tipos de energía para que el resultado final venga desde el mejor lugar posible, desde ti como una mujer centrada, como una mujer que conoce sus altos y sus bajos, que conoce lo que le prende, lo que le emociona, lo que le anima, pero también lo que le drena, lo que le desgasta, lo que no le gusta, porque también el entender esos dos aspectos hace que en ese hacer, logres mejores cosas en ese hacer, ¿cierto? Y también hay algo ahí que acabo de recordar, y es que hay una frase que me gusta mucho, y esta frase sí, no recuerdo quién la dijo, pero desde que la escuché me ha generado mucha inquietud y la he reflexionado mucho en diversos años de mi vida, y es que la vida lo único que te pide, ya me acordé quién la dijo, la vida lo único que te pide es que seas feliz, pero qué difícil entender y revisarte y reconocer qué es lo que realmente te hace feliz, porque puedes pensar que te hace feliz una carrera exitosa, puedes pensar que te hace feliz ser millonario, puedes pensar que te hace feliz, no sé, ponle el nombre, una marca de carro, lo que tú quieras. Pero si eso no es realmente lo que te hace feliz, lo que sucede adentro, en ese equilibrio de energías interior, eh, no te vas a sentir como creías que te ibas a sentir con eso que te iba a hacer tan feliz, ¿cierto? Entonces, si la vida lo único que te pide es que seas feliz, porque cuando estás siendo feliz, eres tan luminoso, tan brillante, tan espectacular, que vas a traer a la tribu que necesitas para seguir siendo luminoso y brillante. ¿Ves? Entonces es un asunto de mucha reflexión y de mucho autoconocimiento, creo yo. Y sabes que es muy importante lo que estás diciendo porque también desde mi versión coincido muchísimo en eso. De hecho, he de confesarte y he de confesarles que yo soy uno de los que todavía, confieso, mira, mi motor de acción es muy mental. Entonces yo todavía no logro entender por completo todo el cuento de las energías, eso de la ley de la manifestación, de todo eso, yo ya lo conozco, sé que funciona porque ya lo he verificado, pero como mi cerebro todavía no logra encontrar la lógica de dónde está, dónde es que lo puedo tocar y eso, hay una discusión interna muy grande, pero desde que empecé a cambiar el orden en las cosas en mi vida, y ya no era eso que tú dices, el hacer, porque para mí era hacer, tener y de pronto si queda tiempo, ser. Ahora es al contrario, ahora he empezado a decir como no, espérate, ser, hacer y quizás ese ser y hacer me van a llevar a un tener. Y tener estamos hablando no solo de lo material, lo que decía Jennifer, no solamente es voy a ser multimillonario, que es otra de las falacias que desde mi versión nos ha vendido la sociedad, que solamente con dinero puedes lograr eso que tú dices de felicidad. Pilas, no estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo que no, que nos peleemos con eso, no, para nada. Pero lo curioso, al menos desde mi versión, es que cuando dejé de buscarlo, ese berraco apareció. Estábamos jugando como a escondidas, como eso que jugaba uno de niño de un, dos, tres, y salgo a buscarte y no te encuentro. Pero cuando ya dejé de buscar, como que se aburrió en el escondite y dijo, hey, aquí estoy. Entonces me gusta mucho lo que dices porque sí, básicamente también coincido en que necesitamos empezar a cambiar el paradigma para empezar a pensarnos en un ser, en qué es lo que yo soy, qué es lo que estoy siendo, qué es lo que necesito, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cómo. Y sobre todo quiero rescatar mucho algo que tú pones y que quienes me acompañan también saben que yo cada rato lo molesto y es, hazte cargo, es empezar a hacernos cargo, porque esa es otra. Vivimos en una sociedad tan infantil que todavía estamos buscando padres que nos sigan sosteniendo. Entonces ahora ya no se llaman Jesús y María, José y Periquita, y no, no. Ahora es el gobierno, ahora son las corporaciones, ahora son... Pero ¿cuándo vamos a empezar nosotros mismos a construir nuestra propia realidad? A dejar de ser víctima, como lo dices tú, para hacernos cargo y construir. Y lo más curioso es que cuando vivía en Latinoamérica me pasaba y ahora en Europa que pensé que era el primer mundo y no sé qué, resulta que aquí es igualito.
Aquí también sigue una sociedad infantil buscando lo mismo. A ver, el menor trabajo que haya que hacer. Entonces me gusta mucho. Muchas gracias por compartir eso porque estoy completamente de acuerdo. Y también en que mis experiencias influyen. Lo que hemos vivido en el pasado, lo que tenemos ahí, influye, pero no determina mi realidad actual. Entonces me encanta eso que estás diciendo y desde ahí empezar a construir ese equilibrio. Te quería decir, yo sé que al igual que tú, yo también pienso que no soy referente de nadie, que yo soy el más imperfecto de todos, que de todos los que estamos reunidos acá, el que más errores comete soy yo. Sin embargo, también he aprendido que puedo ser maestro sin dejar de ser alumno. Entonces, quiero reconocerte a ti hoy en este espacio, que estás siendo maestra de muchas mujeres, de muchas de esas que nos cuentas, que hacen parte de la Saya, y también de las mujeres que nos están escuchando acá. Entonces, yo quiero aprovecharme lo que tú vas diciendo de aquí en adelante, tú a las mujeres y yo se lo voy a decir a los hombres también, porque también necesitamos nosotros aprender que no es solamente proveer dinero en los hogares, sino necesitamos proveernos a nosotros también en medio de esos espacios. Mi querida Jen, ¿qué es para ti lo más característico? Por ejemplo, hablemos de las dos diferentes. ¿Qué es lo más característico de la energía masculina? ¿Cómo saber yo me estoy moviendo desde la energía masculina? Bueno, sobre eso también quiero hacer un disclaimer y es que tampoco soy la más experta en estos Pero es tu temas versión. esotéricos, pero me encanta leer de todo esto. Mira, en lo que he podido aprender en los últimos años sobre esto, características importantes de la energía masculina, eh, cuando te sientes mal por descansar, cuando sientes que lo único que es válido es trabajar, cuando has trabajado 15 horas en tu día, pero quieres seguir trabajando. No sé si alguno en la audiencia ha visto Tiempos Modernos, Modern Times, de Charles Chaplin. Hay una escena que a mí me encanta para escenificar esa energía masculina y es cuando él sale del taller, que él aprieta tuercas y sale Sí. de la línea de apretar tuercas y dura como 5 minutos más con sus manitas en el tic de apretar las tuercas, ¿no? Entonces, para mí esa es una gráfica perfecta de lo que es la energía masculina y es cuando tú estás en el espacio energético de tu vida en el que crees que lo único que es válido, importante, valioso y por lo único que te van a reconocer hacia afuera es por lo que haces y por lo que consigues. Entonces, cuando eres overachiever y solo eres válido para ti en tu conversación interior, que eso también es importante mencionarlo, y es que todo depende también de la conversación interior que tienes contigo, de lo que tú te crees que es la realidad y de las... Esta es una frase como muy trillada, pero pues vale la pena mencionarla porque por algo es trillada, y es tu sistema de creencias define tu vida, ¿sí? Sí es algo en lo que yo creo totalmente. Entonces, cuando tú en tu sistema de creencias tienes que lo único que te hace valioso y lo único que te hace importante es trabajar muchísimo, tener muchísimo dinero acumulado, muchísimas propiedades y que lo único válido es realmente lo que consigues en términos de tu trabajo y que eso es lo único que te hace valioso. Esa es como la característica de la energía masculina, del hacer, del cumplir, nuevamente los hábitos atómicos, el club de las 5 de la mañana, la superdisciplina, todos los días logramos grandes cosas, todo el tiempo estamos como en el hype de la ola arriba, consiguiendo. Y olvidando que la vida es un sistema de ondas donde hay momentos en que estamos arriba de la ola, hay momentos en que estamos en la mitad, hay momentos en que estamos abajo, y entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos abajo? Entonces somos menos valiosos, menos seres humanos, menos, con menos, o sea, con menos oportunidad de creer que porque estamos aquí en el planeta Tierra, pero no estamos haciendo nada, pero no estamos consiguiendo nada, pero no estamos siendo validados por afuera. Entonces eso nos hace menos seres humanos. O sea, es entender eso, que algunas veces estamos arriba, otras abajo, pero de esas veces que estamos arriba o abajo, no depende del valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. Ahora, la parte de la energía femenina es cuando estamos ya en el otro extremo, ¿no? Las dos son importantes equilibrarse porque para manifestar los sueños es muy importante mezclar las dos. Está muy bien que hagas, pero también, por favor, para un momento, respira, calma, recuerda desde qué lugar lo estás haciendo. Vamos al interior, vamos a reconocerte, a respirar,
a entender quién eres, sabes quién eres, te lo has preguntado, sabes qué te hace feliz, te lo has preguntado, porque finalmente hemos entendido, tú decías, hemos entendido al revés, ser, hacer y tener, pero de tener hacia atrás, ¿vale? Y efectivamente lo que hace la energía femenina es invitarnos a todos, seres humanos, a recordar nuestra capacidad creadora, pero desde quiénes somos nosotros. Y qué difícil es porque eh, desde las religiones, los movimientos, las ideologías, todos quieren vendernos una idea de quiénes somos, pero esa respuesta solo la tenemos nosotros. Solo nosotros sabemos quiénes somos en realidad. No somos solamente el hijo, el padre, el esposo, el amigo, eh, el empresario. Bueno, todo eso son etiquetas. ¿Quiénes somos realmente hacia adentro? ¿Qué es lo que realmente mueve nuestras fibras? ¿Qué es lo que nos emociona? ¿Qué es lo que nos alegra? ¿Qué es lo que nos entristece? ¿Qué es lo que nos preocupa del mundo, de las otras personas? ¿Sí? Entonces, eso, hacia ese extremo va la energía femenina, pero tampoco nos la podemos pasar todo el tiempo, todo el día en plan Hamlet, reflexionando sobre quiénes somos y qué nos hace felices y todo lo demás, porque entonces se desequilibra nuevamente esa energía femenina y masculina y entonces los sueños es muy importante tenerlos y es muy importante proyectarlos, pero los tienes que trabajar también. Entonces, allí es donde está ese punto del equilibrio. Pero entonces, en lo que tú decías sobre, bueno, me quedé quieto y llegó la mariposa, ¿no? O sea, la busqué y no llegaba, pero me quedé quieto y la mariposa llegó sola. Es un poco entender eso también, que cuando tú estás como en tu momentum, en tu trabajo juicioso, diario, disciplinado, pero también desde un lugar de reconocimiento propio, de entender que porque si hoy no me saqué la mejor nota, porque me imagino que habrán muchos estudiantes que te estén escuchando, que también estén en esa parte de estudiar, que porque hoy no me saqué la mejor nota, no significa que eso me haga menos ser humano, o el día en que me saqué la supernota y me gané la supernota, eso tampoco significa que sea superior a los demás, ¿sí? Que estamos en esa ola de la vida en que unos días son mejores que otros, pero que yo tenga muy claro en el fondo que si pasado mañana quedo en la quiebra, o acaban con mi reputación, o me hacen algún ataque del que sea, eso no me hace menor ser humano. Si yo en mi interior tengo clara la respuesta y tengo claro quién soy. Entonces, esa sería la respuesta que yo te daría, como para identificar muy bien desde un extremo y el otro, ¿no? Aunque en la cotidianidad no es tan así, en la cotidianidad es más, no son cosas tan extremas, sino como más fácil de que se nos olvide o que se nos pierda, ¿sí? Entonces, yo siempre estoy como haciendo el llamado meditemos juntos, es como uno de mis hashtags y que más promuevo porque realmente creo, y como lo creen los meditadores en el mundo, que si nosotros nos dedicáramos 5 minutos al día a meditarnos, a pensarnos, cada día tendría un sentido, una intención, un significado distinto y haríamos las cosas desde otro lugar. Y si lográramos, por ejemplo, que los niños aprendieran a meditar, incluso empezaríamos a disminuir generaciones enteras de violencia, pero es por eso, porque hay un desequilibrio total en las energías femeninas y masculinas en el mundo. Y pues esa sería como mi visión del asunto, mi versión. Genial. De hecho, yo simplemente lo complementaría diciendo que efectivamente la energía masculina es más vista o es más reconocida hacia esa necesidad de proveer y la energía femenina a la administración. Y de hecho pienso que biológicamente entre hombre y mujer, no vamos a entrar, como decía Jennifer, a todos las variantes que existen hoy en día, con todo el respeto, pero pues no es el tema que nos lleva hoy. Desde eso básico del hombre-mujer, biológicamente tenemos unas tendencias, por eso el hombre tiende a tener una masa muscular mucho más desarrollada y todo sin necesidad de hacer ejercicio. Yo soy el que menos ejercicio ha hecho y cuando me hice un examen tengo como 60 y no sé cuánto por ciento, 70% de músculo, porque está esa energía que viene como metida dentro del proveer. Y asimismo, reconocer que si yo me pongo a hablar de mi esposa, de mi madre y eso, ellas administran los recursos muchísimo mejor que yo. O sea, son excelentes porque está esa necesidad de protección. Y es valioso. Comento esto porque mientras tú hablabas, Jennifer, te voy a confesar que acabo de entender algo que no lo había entendido. Y es que cuando hablamos del machismo, bueno, mentiras, cuando hablamos no, acabo de comprender para mí, desde mi versión, que el machismo puede estar muy asociado a que en nuestra sociedad
se enaltece mucho esa energía masculina porque es la que se ve. Y entonces por debajeamos mucho la femenina porque no la veo, pero que es la que nos salva. Es la que nos salva. Yo soy uno que te confieso hoy en día que yo sigo en este plano terrenal, en esta vida, no sé si por cobarde, por valiente o por enamorado. Por cobarde, porque muchas veces se me pasó por la cabeza la locura de acabar con la vida, pero no tengo las agallas para hacerlo. Por valiente, porque quizás también en medio de eso también dije, no, pues qué carajo, sigamos, hay algo irá. O por enamorado, porque es que al final me gusta tanto el desorden de la vida que como que irme de acá no sé qué va a haber más allá ahí. Pero viene a eso. Y muchas veces fue por la exigencia tan impresionante que yo mismo me iba comprando de la necesidad de cumplir unos parámetros de proveedor que no estaba cumpliendo. Y no estoy hablando solo de dinero, sino de proveer esa fuerza, de proveer esa, bueno, esa fuerza la pongo en comillas, esa invulnerabilidad más bien, ese no llorar para mí es, de hecho, hoy en día, a pesar de la conciencia, llorar para mí no es fácil, ya está tan metido que llorar para mí no es sencillo. Y a lo que quiero llegar es que, ¿cómo empezamos a equilibrar eso para que de verdad nos demos cuenta que las dos tienen un valor impresionante y que ninguna vale más que la otra, lo que decía Jennifer? De hecho, apunté acá, creernos superiores a los demás. Nadie vale más que nadie. En este mundo, el gerente de la empresa más grande, más exitosa y más prestigiosa del mundo no sería nadie si no tuviera una persona que viniera e hiciera la limpieza de su oficina. Así de sencillo. Tenemos tareas distintas, pero el valor es exactamente el mismo. Entonces es muy importante empezar a recuperar eso. Y frente a la meditación, aunque aquí voy a pedirle a Jennifer que nos profundice un poco, contarles que al menos desde mi punto, les quiero confesar, yo soy, bueno, he sido y vengo siendo muy inquieto. Entonces yo todavía con la meditación trascendental por mucho tiempo no he podido. Un par de minutos en silencio todavía ya sí, pero he descubierto también que la meditación no es solamente ese sentarnos callados a hacer, sino que hay muchas maneras. Es simplemente tomarte un momento para respirar, para darte cuenta que si tú te pones en este momento, aquí y ahora, no existen problemas, no existe nada más que conectarte contigo. Yo me fui atrevido, pero no soy experto en meditación. En cambio, tenemos a Jennifer que ha aprendido mucho de esto. Por eso dije que lo iba a dejar para ti, pero es un poco la invitación a la gente para que sí, hey, tomémonos una pausa, respiremos, descubre cuáles son los parámetros que tú sientes que quieres seguir y no cuáles te están imponiendo, porque corremos esa carrera de otros y nunca vamos a llegar a la meta. Mi querida Jennifer, ¿qué nos podrías decir un poquito de eso de la meditación? Es que me gustaría que la gente lo tuviera claro para que podamos empezar a practicarlo mucho más en nuestras propias vidas. Claro que sí, Andrew. Bueno, antes que eso, para cerrar un poco el tema que veníamos conversando, respecto de lo que tú mencionabas, de lo que pasa es que lo masculino hacia afuera es más visible y lo femenino hacia adentro no es tan visible. Solo quería acotar que también desde la historia y desde la antropología, esto ha sido así porque deliberadamente se ha asociado a los hombres con la cultura y a las mujeres con la naturaleza. Si hacemos reflexión sobre eso, ¿qué significa ser de la naturaleza y qué significa ser de la cultura? La cultura, de acuerdo a múltiples definiciones antropológicas, es todo lo socialmente aprendido, es decir, al hombre se le asocia hacia lo que sucede fuera de casa, ¿sí? En cambio, a la mujer se le asocia a la naturaleza, entonces reflexionando sobre qué es la naturaleza y qué es lo que pueda considerarse naturaleza hacia adentro, por supuesto es algo que sucede en silencio, adentro, que son, digamos, es algo que es maravilloso cuando florece, pero hasta que no florece, pues nadie se da cuenta que eso está siendo realizado, ¿verdad? Entonces también viene de esas decisiones deliberadas históricas de cómo se nos ve a las mujeres y cómo se les ve a los hombres desde esos constructos sociales que veníamos mencionando. Solo para cerrarlo, porque lo dijiste y me pareció importante mencionarlo. Disculpa, pero bueno. Sobre la meditación, bueno, ¿por qué soy cansona con la meditación? ¿Qué les cuento? Mi vida cambió en el año 2020 con pandemia. Digamos que mi historia de vida merece 3 episodios de La Rosa de Guadalupe, pero para cerrarlo rápidamente,
digamos que mis papás en la vida fueron dos personas que no eran realmente mis papás biológicos, ¿cierto? Entonces en 2020 mi mamá, quien ejerció como mi mamá toda la vida, fallece antecitos de la pandemia. Yo estaba en un trabajo en el que efectivamente yo en ese momento no tenía ni idea de lo que les estoy diciendo de las energías femenina, masculina y demás, pero yo sí estaba en una carrera contra la vida de hacer. Y me pasa que cuando mi madre fallece en ese año, yo no tengo la oportunidad de pasar con ella los últimos días de su vida por estar en este berenjenal diario de entregar, de salir de trabajar a las 8 de la noche, de nunca tener tiempo de nada, en fin, etcétera, etcétera. Me pasa esto, llega pandemia, pandemia fue para quienes estábamos en un trabajo en ese momento, una triplicar esfuerzos y triplicar sacrificios estando en casa. Y finalizo ese año con la decisión más importante que tomé viendo este momento hacia atrás en la vida, en el que digo, yo no puedo continuar así, igual ya estaba muy enferma, y digo, no, no puedo continuar así porque, o sea, si esto no me mostró una lección a mí importante, entonces no sé qué lección importante me va a mostrar la vida de aquí en adelante. Entonces yo finalizando 2020 digo, no, me voy de este trabajo de 8 horas, yo no quiero ser más alguien de una oficina de 8 horas, no quiero dedicarle más el 70% de mi vida al trabajo. Y entonces llega a mi vida la oportunidad de certificarme en una maestría en meditación. Y yo ingreso con la motivación de aprender a equilibrar el interior para ayudarme en ese momento. Estaba con la espalda contracturada. Una de las cosas que me pasó ese año fue que me incapacitaron por una semana porque no me podía mover. No podía moverme. Mi cuerpo sentía un dolor que no era ocasionado por nada físico. Esa fue la explicación que me dio el médico. Y básicamente me dijo, lo que usted tiene es un estrés que se la está llevando, o sea, reflexiones sobre ese estrés, me dijo la médica en ese momento. Yo termino 2020, renuncio a mi trabajo, en enero de 2021 quedo volando en la vida, o sea, no sé, no tengo ni idea qué va a pasar con mi vida ahí en adelante, pero igual yo me lancé al vacío porque estaba Que realmente, perdóname, voy a hacer un comentario porque dale, quizás la audiencia no se alcanza a imaginar qué sería para Jennifer Vega ese quedé volando. Al menos a la que yo conocí, eso no es cualquier cosa. Es una mujer que al menos desde que yo la conocía, necesitaba y tenía unas metas, yo no sé si sueños, pero sí unas metas tan claras en su mente que no se permitía parar. Solo quería, porque para valorar ese momento, hacer la salvedad, Jennifer. así es, gracias, tú tienes toda la razón, no me permitía parar, esa es la mejor definición. Y bueno, la vida en ese momento pues me sacude un poco, fue bastante fuerte el tema de pandemia, pero entonces yo quedo volando, en serio volando, completamente volando en la vida. En enero de 2021 pues me profundizo hasta el fondo al tema de la maestría en meditación que estaba terminando. En mayo de 2021 me graduó de la maestría en meditación y pues digamos, empiezo a darle la importancia que debería tener, por lo menos para mí en ese momento en la vida, la meditación para mí, y empiezo a traer la meditación a mi casa, a mis hijos, en mi cotidianidad, y empiezo a darle un espacio que no es un espacio, no es que yo medite 1 hora diaria en la mañana y 1 hora diaria en la noche, no, sino que traigo la meditación a mi forma de vivir y le abro un espacio en la vida a la meditación. Bueno, después de eso empiezan a pasar otras cosas, finalmente quien fue mi padre también el año pasado fallece y me deja una lección, o sea, digamos, entre esos dos fallecimientos que fueron muy, muy seguidos el uno del otro, también fallece el papá de mi esposo y fueron como 3 momentos bastante difíciles en la familia, digamos, mi perspectiva o lo que me salva a mí es precisamente el hecho de, abriendo el espacio a la meditación, entenderlo desde otro lugar, esas 3 lecciones de vida que me quedan, digamos, para el resto del camino. Y una de las grandes lecciones que aprendo allí, por eso hablo tanto de la meditación, es desde el lugar desde el que haces las cosas importa desde dónde quieres traer o materializar esos sueños en el mundo, desde dónde quieres cumplir esas metas que te trazas, desde dónde estás dispuesto a no parar, desde dónde tienes la energía y el combustible para levantarte todos los días y hacer, pero el desde dónde lo estás haciendo es fundamental, es muy importante. Entonces, a partir de esas 3 experiencias de pérdida muy difíciles para la familia,
Y a partir de que, gracias a que esa herramienta que se me ocurrió en un momento de mucho estrés laboral, en ese momento en 2020, digamos que me agarro de esa herramienta y empiezo a caminarla y empiezo a vivirla y a entenderla y a reconocerla. Y también empiezo a escuchar a muchos autores, a muchos escritores, a muchas corrientes filosóficas que hablan de la meditación. Y hay una conclusión que es la conclusión que a mí me motivó, digamos, a continuar, a traer esa nueva herramienta a todas las herramientas con las que yo contaba hasta ese momento, para seguir acompañando a las marcas con las que yo venía trabajando y a los emprendedores con los que yo venía trabajando. Digamos que yo fui profe, bueno, todavía soy profe universitaria, venía siendo profe universitaria hasta ese momento por 16 años, 15 años, y pues en mis clases, desde el marketing, porque soy profesional en marketing y publicidad, entonces yo desde el marketing, claro, yo estaba con todo este enfoque del hacer, 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 y esto era lo que yo enseñaba a mis estudiantes hasta ese momento, hacer, 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 hasta que a mí la vida me cobró el hacer, hacer, hacer sin conciencia, ¿sí? Entonces, cuando traigo la meditación a este camino, lo que me sucede es que cambia por completo la perspectiva que tenía de la vida hasta ese momento, y cambia el valor desde del lugar desde el que se hacen las cosas. Entonces, el entender a estos 3 ejemplos de vida que se me van en un momento tan crucial y tan seguido, porque fue un año uno, otro año otro, otro año otro, y fue recibir, digamos, como todos esos vacíos, esos golpes de vacío en el corazón. Pero ya desde la meditación, entonces entender que todos, quizá cada uno de nosotros tiene unos sueños, unas metas, unos caminos trazados en la vida por cumplir, pero seguramente cuando llegue el momento de despedirnos de este plano, de lo que nos vamos a acordar, lo que queremos que quede remanente, lo que queremos que nuestros hijos o nuestros nietos, y Dios nos da la posibilidad de ser abuelos en algún momento, recuerden, finalmente no es el hacer, 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 hacer como locos, sino es cuál era ese sentimiento, cuál era esa motivación intrínseca, profunda, que queríamos dejarle al mundo de nuestro paso por la vida. ¿Qué era eso que realmente te hacía feliz, te motivaba? Y esto quiero conectarlo con algo que tú mencionaste hace un momento, y es que como se nos ha vendido tanto el tema de que lo único válido o lo único valioso es lo material, el dinero, comprar, no sé qué, pude vivirlo con mi propio padre, una persona que era la persona más próspera del mundo, tenía todo el dinero del mundo y había podido llegar a sus últimos días comiendo lo que más amaba comer y disfrutando lo que más amaba disfrutar, y por su condición de salud, a pesar de tenerlo todo en ese momento, no podía hacerlo, porque su condición de salud no se lo permitía. Entonces ahí yo entendí, una de las grandes lecciones de la partida de mi padre fue: ¿y para qué acumulas tanto dinero en tu vida si realmente no vas a poder disfrutarlo? O sea, realmente se justifica sacrificar tu salud, sacrificar tu ser, tus emociones, tus estreses, tus contracturas, bueno, tantas cosas que viví yo en mi trabajo cuando decido irme, eh, para que llegado el momento en el que te estés despidiendo de esta oportunidad que se llama vida, no puedas ni siquiera comer tu plato favorito, ¿sí? Entonces, para mí eso fue, ok, la abundancia no es exclusivamente económica, abundancia es salud. Me desperté, puedo respirar, estoy perfectamente bien, no me duele nada, puedo respirar sin dificultad, entonces eso también es ser abundante. Me desperté, no tengo un peso en el bolsillo, pero no tengo nada que me aqueje, puedo respirar, puedo comer mi plato favorito, puedo salir a que me dé el sol, puedo sentir el calor del sol en la piel. Y esas cosas que para mí, antes de hacer la maestría en meditación, de practicar la meditación juiciosamente todos los días, eran cosas que yo daba por hechas. Es decir, que, ok, existen, pero yo no era muy normal que me sintiera muy agradecida por eso. Entonces, para mí sí cambia la vida, me cambió por completo la vida. Y ya finalizando esta mención a la meditación, desde que también entendí a partir de ese estudio de la meditación que podríamos eliminar la violencia del mundo enseñando a los niños a meditar. Así de sencillo. O sea, eso para mí ya se convirtió en un, ok, bien, yo quiero hacer parte de eso, yo quiero traer la meditación conmigo y quiero enseñársela a quien quiera escucharla, y quiero compartirle
todas las cosas bonitas que he aprendido y que he realizado, pero no de realizar, de hacer, sino de comprender el proceso mental de realizar a partir de la meditación. Pues mi querida Jennifer, de corazón te digo que espero que ese anhelo que te conectó a la meditación se llegue a cumplir. Yo te voy a confesar, yo soy muy positivo con el aquí y el ahora, pero muy pesimista con el futuro. Yo no sé si, mira que eso que tú comentas que aprendiste a partir de la experiencia de la partida de tu padre, del trascender de tu padre, yo no sé si yo lo he venido aprendiendo con ese mismo pesimismo del futuro, porque yo también construía un mundo en paz y quería que el mundo estuviera en paz y cero conflictos y tal. Y resulta que en esa dinámica no me estaba dando cuenta que yo era el que no andaba en paz. Entonces un día dije, con todo lo que está pasando alrededor, porque además, aunque no es un canal para eso, pero me encanta la política, eso sí, creo que es un vicio que no voy a soltar. Y, y empecé a ver todo lo que pasa alrededor, las guerras, las cosas, que yo dije, carajo, esto se va a acabar. Y yo no lo he disfrutado. Entonces desde ahí dije, no, a ser muy positivo ahorita, yo me gozo el momento, pero si me preguntas, yo creo que nos queda poquito como humanidad. Espero que tu anhelo se cumpla, el mío no es tan bonito, espero que el tuyo se cumpla. Mira, como dijo Gala Dorling, que es una autora bastante ecléctica y bastante irreverente en su obra y en lo que ella hace. Qué chévere que todas las mujeres que me están escuchando pudieran buscarla y seguirla en YouTube. Tiene muchísimo material, pero tiene su libro, en su libro se llama Magnetic Mindset, Mindset Magnético, y básicamente el mensaje de su libro, que no es por hacerles spoiler, ojalá lo puedan leer, básicamente lo que ella enseña en su vida es que la única tarea que tú tienes en la vida es ser feliz. Entonces, te decía hace un momento que no recordaba quién era ella, pero la recordé y la vuelvo a traer acá porque yo siento que la única forma en que tú encuentres qué es lo que te hace realmente feliz es cuando guardas silencio y estás contigo, de cualquiera de las maneras que quieras hacerlo, porque tenías razón, la meditación no es solo sentarse a respirar, tú también puedes meditar lavando los platos, tú puedes meditar caminando, tú puedes meditar cantando. Hay muchas formas de meditar, realmente. Meditar es hacerte consciente y presente ya de lo que estés haciendo en el momento en que lo estés haciendo, pero la única manera de saber qué es lo que te hace feliz y teniendo claro que lo que te hace feliz es lo que te conecta con esos sueños, con lo que tú esperas hacer, conseguir en la vida, pero si tienes en cuenta que la única manera de conseguirlo es cuando te conectas contigo, pues, wow, qué importancia tiene que le dediques no una hora, no media hora, no 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos a conocerte y a pasar tiempo contigo para encontrar qué es eso que te conecta y te hace muy feliz. Y de hecho yo empezaría por hacer una propuesta y empieza con una pregunta y es, ¿hace cuánto que no vas tú al baño a hacer tus cosas tú solo? ¿A qué me refiero? Entramos al baño pensando en que no he pagado la luz, no he pagado el agua, en que tengo que llamar a fulanito o entro con el teléfono o imagínate que cada una de esas cosas y personas que tú estás imaginando en ese momento están contigo ahí. Imagínate que están sus ojos sobre ti. Entonces, si te permites por lo menos ese instante contigo, ya estás empezando. No sé si es muy, no sé si es muy feo, pero a mí me encanta. Entonces es como comenzar por ahí, es como comenzar por ahí. Me quedo mucho con parte de lo que Jennifer nos ha convertido en esta última participación y es el que me llevo. Estaba pensando mientras tú hablabas, Jennifer, que en la antigua Grecia enterraban a los faraones con sus riquezas. Y resulta que hoy en día que siguen descubriendo las pirámides y todo, adivinen qué es lo único que han encontrado. Las riquezas. Las monedas de oro siguen allá, las artesanías siguen allá. Entonces, al final, cuando nosotros dejemos este plano, nada de eso nos vamos a llevar. Insisto y lo insisto mucho porque no quiero que se confunda con escasez o con pobreza lo que estamos diciendo. No, es importante. Es importante. O sea, el que dijo que el dinero no compra la felicidad tenía toda la razón, pero ayuda de una manera impresionante.
porque no es lo mismo llorar en un Renault 4 que llorar en un Ferrari. Ahí sí, dijo la filósofa Shakira, no es lo mismo cambiar un Ferrari por un Twingo. Entonces, no le estamos quitando valor, pero No, y sí además hay empezar a algo muy reconocer desde importante dónde. y es que a las mujeres, o sea, infortunadamente, quiero decirlo, pero así pasa, es la realidad. Nosotras como mujeres podemos tener un mayor control de nuestra propia vida si somos abundantes, si tenemos poder adquisitivo, si tenemos poder económico. Podemos tener al lado la mejor pareja del mundo, pero sin embargo debemos ser autónomos, autónomas económicamente. Entonces, sí, no quiero que no quede el mensaje de que eso no importa, por supuesto que eso sí importa, importa mucho. El dinero es energía y es una energía muy bonita que nos permite impactar muy positivamente al mundo, empezando por el mundo propio, por supuesto, pero es muy importante el lugar desde el cual lo generamos, lo vemos y lo pensamos. Ese lugar desde el cual planeamos nuestra vida financiera es muy importante. Ese es el mensaje. Así es. Y ahí viene lo que quería conectar también con otra cosa que nos decía Jennifer, y es desde dónde haces las cosas. Porque tú puedes estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y estoy seguro que si en algo te pareces de pronto a la historia que me correspondió vivir a mí, haces. Y cuando llegas a estar contigo, lo que dices es, pucha, pero si yo estoy haciendo todo, ¿por qué no funciona? Porque no lo estás haciendo desde donde realmente te conecta, desde donde realmente lo necesitas. Y la vida no nos da lo que quiero, la vida no me da lo que quiero, la vida me da lo que yo necesito. La vida me da lo que necesito. Entonces, si yo le estoy pidiendo dinero a la vida y nunca lo he manejado, lo más probable es que la vida me va a decir, listo, primero vamos a vivir experiencias para que aprendas a valorarlo, a administrarlo, a manejarlo, para que no te apegues, para que, bueno, entonces es desde dónde estoy haciendo las cosas. Yo puedo acumular mucho dinero, ya que este es el tema que se puso, pero si lo hago desde pobreza, igual no lo disfruto. Entonces, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas? Y eso lo quiero rescatar mucho de lo que nos compartía Jennifer. Y finalmente, Jennifer nos decía, yo escuchaba mucho, tenía muchos autores, muchos libros, y yo le creo, mire, con esta mujer, yo les digo, a mí mírenme lo que tengo atrás y tengo unos libros que yo no he leído todavía. Los tengo ahí, pero no los he leído. Pero yo les aseguro que los que están detrás de Jennifer ya están todos leídos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mire, sí, busquemos información, revisemos referentes, revisemos todo lo que quieras, pero pilas porque con la facilidad que tenemos hoy en día, incluso de este canal en el que nos estamos viendo de YouTube, hay un nuevo concepto para mí y es que ya no estamos intoxicados, sino infoxicados. Es tanta información que seguimos llenando y acumulando conocimientos, pero no lo ponemos en práctica en nuestra vida. Entonces es muy importante que empecemos también desde ahí, desde es diciendo y haciendo, es pensando, sintiendo y poniendo, es ponerlo en la práctica y bueno, esto sí ya es mío. Yo te diría, al menos para empezar a ponerte en primer lugar, ojalá no esperes a mañana, porque capaz no llegas y no te pusiste. Mi querida Jennifer, pues muchísimas gracias. Lastimosamente el tiempo ya nos va apretando un poquito porque podríamos hablar de muchas cosas más y te agradezco que te hayas puesto, que aceptaras esta invitación, que nos abrieras tanto tu historia, tu corazón, porque me parece maravilloso y de verdad lo agradezco muchísimo. Y no es porque ella esté acá, pero las mujeres que estén aquí y se quieran permitir la oportunidad de conocerle un poco más de lo que ella comparte y todo, yo les invito a que lo hagan porque de verdad que va a tener mucho sentido. Va a valer mucho la vida hacerlo y estar ahí. Se los digo porque yo mismo estoy reconociendo hoy a la Jennifer con la que estamos hablando. Yo con ella hablar no hablaba antes de esa transformación que les comento hoy. Entonces yo también la estoy conociendo hoy y lo que estoy viendo es un brillo maravilloso a su alrededor y sé que va a impactar muchas vidas. Mi propósito, Jennifer, es que yo quiero impactar al menos 1 millón de vidas para que conecten con su mejor versión. Entonces vamos a ver si logramos hacerlo ahí juntos. Mi querida Maravilloso. Jennifer, antes de irnos, me gustaría que una invitación que quisieras dejar aquí, tanto hombres como mujeres nos están escuchando, pero
¿qué dirías? Bueno, wow, hay tantas, pero creo que la más importante es a que nos permitamos conocernos, permítanse conocerse y permítanse pasar tiempo con ustedes, permítanse un espacio diario con ustedes, lejos de las redes sociales, lejos de internet, un espacio propio de conexión, para que puedan aprovecharlo como ustedes quieran, para que lo aprovechen orando, meditando, escribiendo, caminando por la naturaleza o caminando, dando un paseo con ustedes mismos, porque creo que podemos pensarnos la vida diferente cuando podemos considerarnos diferente a diario en la vida. Es decir, cuando podemos decir, si yo soy mi prioridad y tengo 5 minutos para mí y los voy a dedicar para pensarme diferente, les aseguro que en un año su vida va a cambiar. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias de nuevo, mi querida Jennifer. Y sí, yo me sumo a esa invitación que tú haces. Había escrito acá dentro de mi invitación final también y es a dejar de ser víctima, a construir tu realidad. Y eso es mucho más sencillo de lo que tú crees. No es fácil, pero sí es sencillo. No es fácil porque van a haber muchos fantasmas. No es fácil porque desde mi versión, tristemente, existe a nuestro alrededor una dinámica que no quiere que lo hagamos, que va a ser mucho más fácil para ti encontrar quien te valide las excusas, quien te diga no te compliques, quien te diga no te mates y para qué haces eso. Entonces no va a ser fácil, pero sí es mucho más sencillo de lo que crees. Es empezar a estar en silencio, es empezar a preguntarme qué es importante para mí. Básicamente es empezar por amarme, es empezar a confiar, es empezar a creer, es empezar a confiar en tus impulsos, en tu naturaleza, en lo que viene, en la divinidad que tú creas, en lo que sea. Yo aquí no digo, para mí se llama Dios, pero tú verás qué nombre le pones. Y rescato entonces para terminar algo que dijo Jennifer en un momentico allí y es incluso orar, rezar y eso también es una meditación. Entonces aquí no peleamos con nadie, con ningún creer ni nada, al contrario, desde ahí conéctate contigo, que no eres más que una proyección de eso más grande que hay aquí. Entonces qué bonito que te lo permitas. Mi querida Jennifer, muchas gracias. De verdad que además de la conversación me encantó verte y me hace muy feliz la versión de ti que estoy conociendo hoy. Pues qué chévere, Andrew, ¿no? Gracias a ti por la invitación y me queda decirle a tu comunidad que también piensen en lo que quieren recordar el último día de su vida en esta tierra. ¿Cómo quieren recordarse en ese momento? ¿Qué es lo que quieren haber hecho de su vida en ese momento? Porque ahí ya se acabaron las excusas, ahí ya se acabó el tiempo, se acabó el oxígeno, entonces ahí está lo realmente importante. Lo demás es pasajero. Maravillosos. Tú dices recordar, acabo de recordar. ¿Dónde te pueden encontrar? Por favor, yo los estoy invitando, pero Vale, gracias Andrew. Sí, me pueden encontrar en Instagram. Mi usuario es @Jennifer Vega, B larga al final. Y pues nada, ahí está pues un poco de todo lo que hago, de todo lo que soy, de todo lo que comparto. Entonces, eh, me encantó estar en este espacio, me encantó compartir contigo, también saber cómo estás hoy en día. Hace muchos años no hablábamos, pero no, qué chévere que podamos seguir encontrándonos en estos espacios, trabajando juntos y ojalá que podamos, en tu caso, llegar a ese 1.000.000 de personas inspiradas. Yo aspiro a 1.000 fans verdaderos, a 1.000 personas así súper firmes, súper bien, pero que a cada uno se nos cumpla ese propósito. maravilloso. Muchas gracias. Bueno, y me despido ya con lo de rigor. No se te olvide el me gusta, el seguir, el compartir, para que podamos seguir creciendo, tener más invitados y seguir llegando. Acuérdense, necesitamos impactar al menos 1 millón de vidas. Impactar no significa que yo las voy a transformar, no, para nada. Eres tú. Tú eres quien decide, tú eres quien camina tu propio sendero, pero impactar es que puedas escuchar un mensaje distinto. Así que muchas gracias a Jennifer, muchas gracias a ti que has estado aquí y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.